Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy nos toca hablar del método AMEF. ¿Qué es el método AMEF? El método AMEF es una herramienta que se utiliza en diferentes situaciones a nivel industrial y que puede ser una herramienta muy útil en lo que es el área de mantenimiento. Vamos a platicar un poquito más a detalle. El método AMEF nos permite identificar fallas, todas las posibles fallas que se puedan presentar en un equipo. Lo interesante es de que tenemos que tener presente a todos los elementos que componen a esa máquina para poder hacer un análisis de lo más eficiente que se pueda. Este método como tal puede ser utilizado como una estrategia para poder identificar todas las actividades que podemos plantear en el programa de mantenimiento para su ejecución de una forma efectiva. Consta de un sistema en el cual está dividido por 4 familias. Una Cada una de las familias se va a conocer de acuerdo al nivel donde se encuentre ese sistema. Unas son funciones primarias, funciones secundarias, funciones terciarias, superfluas o no necesarias. Nosotros vamos a considerar las que impacten directamente al funcionamiento de los equipos. Por eso nos vamos a estacionar en lo que es las funciones primarias. Son específicas del sistema y que a veces que dan el nombre al mismo. Por ejemplo, la función primaria de un sistema de bombeo de agua de un volumen de cierta cantidad a una altura o alguna característica especial del equipo. Ese es un sistema. Entonces nosotros tenemos que determinar o conocer los sistemas que componen al equipo. Nosotros debemos de saber qué es una falla. Sabemos que una falla es aquella que se presenta y que afecta directamente al rendimiento, a la eficiencia, a la disponibilidad del equipo. Nosotros debemos saber estrictamente cuándo se presenta y cuál es la tendencia de la falla y hasta calcular en el tiempo donde se vuelve crítica esa falla y establecer el periodo para poder reparar dicha falla. El modo de fallo. El modo de fallo es la forma en que se presenta este, la, la fractura en el equipo. Pueden ser de diferentes formas el planteamiento de esta situación, de cómo se presenta la falla y cómo voy calculando yo su desempeño de la falla, obviamente en la parte negativa, que no nos permite al equipo que cumpla su función al 100%. Todo modo de falla tiene una o varias causas que lo pueden producir y que actúan sobre un elemento o componente. Y estas posibles causas tengo que identificarlas correctamente, ya que son las posibles partes que me están afectando a mí, la falla del componente, y yo tengo que identificarlo en todas sus posibles formas para que pueda dar una respuesta acertada con respecto a la falla que está comportando o se está presentando. Para ello también existen otras herramientas que a su vez se utilizan a este método para poder identificar con mayor facilidad este tipo de fallas. Una de ellas es el diagrama de Ishikawa. El diagrama de Ishikawa tenemos que tener como objetivo la falla principal con las diferentes posibles causas que originan esa falla y todos sus modos de fallas que pudiera estar presentando. El método MEF nos permite presentar la información de acuerdo a un cuadro donde vamos a tener la información que requerimos nosotros para analizar. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en dónde está situado el sistema que estamos analizando. Este sistema tiene que ser parte del componente el que estoy haciendo su evaluación, ya que es una condición primordial que esté dentro del sistema para que yo pueda ver los efectos que pueda originar una falla que se presente. Una vez que ya tengo identificado al elemento dentro del sistema,
tengo que ver cuáles son sus posibles fallas que puede presentar ese elemento y desmenuzar cada una de esas posibles fallas que pudiera presentar para proponer una solución a ese problema. Hay 3 grados que se utilizan en el método OMEP, que se le conoce como el método GUT. El método GUT no es otra cosa más que la abreviación de las palabras gravedad, ocurrencia y detectibilidad. ¿Qué es la gravedad en este método? Bueno, la gravedad es qué tanto impacta esta falla al proceso. Si tiene un alto impacto al proceso o al funcionamiento del equipo, se le da un valor importante de criticidad, porque su afectación obviamente va a afectar la producción. Otro de los parámetros que utiliza el método GUT es la ocurrencia. La ocurrencia no es otra cosa más que el número de veces que falla un elemento en un periodo de tiempo. Es necesario también establecer el inicio y el final de ese periodo donde el análisis se realiza. Y el último parámetro es el de detectabilidad. Este parámetro me permite determinar qué tan fácil o qué tan difícil puede ser la forma de detectar a dicha falla. Y también se le da un valor de acuerdo a la forma que sea fácil o no su diagnóstico. Entonces existen parámetros que me dan a mí un valor real de la criticidad de dicho elemento y me determina de acuerdo al número que presente. En el índice de riesgo, que es el que finalmente se está calculando mi método GUT, este índice es el que me va a permitir identificar la gravedad de cada uno de los elementos que componen a la máquina. Hay 3 niveles que debemos de establecer en este índice. En el primero, que es de 0 a 100, es un índice que está, digamos, las actividades están controladas para poder mantener en funciones correctas al equipo. Del 100 a 200 es una actividad semicontrolada, quiere decir que hay factores que ponen en riesgo la función del equipo y que nosotros no tenemos ninguna actividad que pueda controlar a esa falla, ¿no? Y la último nivel, que es de 200 hacia arriba. Todos esos números que están arriba de 200 son elementos considerados como críticos y que nuestras actividades no son suficientes para poderla mantener en condiciones adecuadas, ¿no? Quiere decir que para cuando se presente esta falla, nosotros vamos a estar con el riesgo de que se pierda en producción, que exista un alto costo de mantenimiento y obviamente pues va a alterar los tiempos de reparación. Hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos de fallas, ¿no? Y de acuerdo al nivel de falla que se esté presentando, tenemos que identificarla en cuestión de las consecuencias que pudieran tener. Hay unas fallas que son fáciles de detectar y que esas nos permiten tener una facilidad en tiempo de respuesta. Podemos organizarnos mejor, tener todas las herramientas disponibles, tener a la mano de obra consideradas en nuestras partes de, de nuestros equipos. Entonces, en ese nivel de tipo de fallas es la que debemos tener la mayor precaución. Hay fallas que no son tan fáciles de detectar, estas son fallas ocultas. Estas fallas ocultas nos dan pues problemas en la cuestión de índices, ¿no? Porque nos cuesta mucho trabajo llegar a la causa raíz de dicho problema y no podemos actuar de una forma eficiente. Tenemos problemas al organizarnos, tenemos problemas en tener las herramientas disponibles y hasta a veces la mano de obra, ¿no? Entonces hay que tener mucha precaución en que no lleguemos a tener este tipo de fallas. Nosotros, a medida que podamos analizar al equipo, vamos a ir detectando esas posibles fallas sin dejar una al margen de que se pueda volver una falla oculta. Una vez ya identificado el nivel de criticidad, nosotros podemos utilizar una matriz
esta matriz pues obviamente también se llama matriz de criticidad y está representada en tres niveles diferentes. El color verde nos representa nuestra área que tenemos garantizada que está trabajando en nuestro equipo de forma correcta. La zona amarilla es la zona que está haciendo como una alerta, donde el equipo corre el riesgo de que si no la controlo, si no la mantengo a través de actividades de mantenimiento, no puede ir a la parte crítica, pero si hago lo correcto, pues la puedo llevar a la zona donde está controlado todos los elementos del sistema. Entonces nos presenta esos tres niveles y en esos niveles voy a estar actuando yo de acuerdo a la importancia que tenga cada uno de los elementos. Y esa es la fórmula que representa lo que es el índice de riesgos. Y las variables que se utilizan, pues la gravedad de la falla, la frecuencia en la que ocurre la falla y en la capacidad de poder detectar a la falla en el sistema. Este cuadro me representa a mí un valor de las posibles causas que le puedo dar de acuerdo a la falla que se presenta. Dice un valor inexistente, dice la posibilidad de que un fallo se produzca es muy pequeña y los efectos han sido inexistentes, menos en un fallo por año. O sea, en cantidades de frecuencia, pues una vez que ocurre el año, pues no es crítico, ni tampoco que impacte tanto a lo que es al sistema de producción. Una frecuencia 2 sería cuando ha aparecido un fallo ocasional, cuando no se reúnen todas las condiciones para garantizar el no fallo, un fallo máximo por trimestre. Entonces ahí le estoy dando un valor de tiempo en 3 meses para que se presente esa falla. Entonces ya empieza a impactarme un poquito en la cuestión de la producción y pues ya tengo que tener un poquito de atención a este tipo de frecuencia. En la frecuencia 3, alguno dice que es un elemento componente con alguna frecuencia que ha causado algunos problemas, un fallo máximo por semana. Si se dan cuenta, la tendencia es de que las fallas se presentan en menos tiempo. Entonces cada vez que yo tenga más frecuente la falla, pues le voy a dar un valor más importante, ¿no? Un valor más alto en el valor de la criticidad. Y el último, que es el frecuente 4, que es el elemento componente en el cual se produce con frecuencia el fallo. Ya está identificado ese tipo de fallo, es una falla permanente en el equipo, pero que yo no estoy haciendo ninguna estrategia para poder eliminarlo, nada más estoy manteniendo esa falla para mantenerla funcionar el equipo en los tiempos de reparación y en los tiempos de producción. O sea, yo no hago nada más que reparar lo que está sucediendo con el equipo. Con respecto a la gravedad, pues también hay 4 niveles, donde uno, que es el primero, el fallo que no provoca más que una parada de producción inferior a 1 minuto y ninguna degradación notable del material que no haya afectado directamente al producto que se está elaborando en el proceso. Si hay alguna situación que ponga en riesgo la calidad del producto, obviamente le vamos a dar un valor crítico. En este caso, en el nivel 1 de la gravedad, pues se considera que es una falla ocasional y es de muy poca gravedad. En el medio 2, que es un fallo que provoca una parada de producción de entre 1 y 20 minutos y necesita un reajuste o una pequeña reparación. Recuerden que los tiempos al que estamos haciendo referencia es en los tiempos de producción, no en los tiempos de mantenimiento o un programa de mantenimiento. En el tiempo de producción, obviamente, sí impacta el tiempo que se lleve en la reparación de dicho equipo. En el crítico 3 dice que el fallo es importante y que provoca una parada de producción de 20 a 60 minutos, o que necesita un cambio de material defectuoso, el cambio de una refacción, el reemplazo de un elemento que esté afectando al funcionamiento del equipo, entonces ya es crítico. Y catastrófico, que es el 4, que es el fallo grave que provoca que una parada sea superior a 60 minutos y que implique problemas potenciales de seguridad, producción, de piezas no conformes de acuerdo con la calidad o seguridad.
Entonces aquí sí hay un impacto directo en la afectación del producto que se realiza en el proceso. Entonces, de acuerdo a la gravedad que esté presentándose en la falla, le estaremos dando un valor y con respecto a ese valor estaremos actuando correspondientemente. Obviamente aquí lo interesante es identificar el nivel de gravedad para saber cómo actuar y cómo corresponder a la falla cuando se presente. Dice índice de no detección, por ejemplo, un ruido, vibración, algún juego anormal, calentamiento, desgaste y todas estas posibles fallas que se pudieran presentar en el equipo. Si existe alguna señal anticipada de fallo, de forma que el operario puede evitarlo con una acción preventiva o alerta automática de incidente. Aquí cabe mencionar que depende mucho de la habilidad del operario para poder detectar al inicio de la falla, ¿no? Si él tiene el oído o tiene la experiencia para poder detectar ese ruido diferente al funcionamiento del equipo, pues él tiene que reaccionar de acuerdo al protocolo de mantenimiento o recuerdo a su experiencia. En el nivel 2 dice si existe alguna señal anticipada de fallo, pero no hay riesgos de que esta señal pueda no ser apreciada por el operario. Hay indicios que el equipo presenta, pero que no es notada por el operario, pues obviamente el periodo de tiempo para que se presente la fractura, pues va a ser, va a proceder a que se dé la fractura en el equipo. La señal anticipada del fallo no es fácilmente detectable, las famosas fallas ocultas, donde no es tan fácil detectar de dónde proviene ese ruido, ese calentamiento, ese desgaste. Entonces necesitamos recurrir a los expertos para que puedan definir cuál es la causa raíz de la falla. Y definitivamente nada más hay que tener la precaución de que el personal tenga esos conocimientos para poder identificar a una posible falla. Inclusive a veces teniendo el conocimiento va a haber algunas veces que se pueda presentar de que no exista ninguna señal del anticipo de la falla, o sea, va a ser una fractura inminente del equipo y se tendrá que actuar de acuerdo al protocolo de mantenimiento. Este cuadro ya es una identificación de cómo se realiza el método AMEF, ya anteponiendo datos importantes dentro de él, como por ejemplo el número de máquinas, el conjunto que está siendo analizado, el sistema, cuál es su función dentro del proceso, el valor de la MEF, qué analista lo está realizando el diagnóstico. Es importante tener la última fecha del análisis que se realizó al equipo y determinar estos factores que entran en el análisis AMEF, que es el cuadro que todo método tiene que tener para tener un resultado cuantitativo y cualitativo, dependiendo del análisis que se esté realizando. Ya este es un cuadro más completo, donde existen valores históricos, donde hay un antecedente del funcionamiento de la máquina y que el conjunto de toda esa información no tiene que dar la proyección del servicio que se está realizando en el área de mantenimiento. Aquí se continúa con esta misma información, se le dan categorías, se le dan ciertas condiciones de funcionamiento del equipo, ciertas anomalías, todas las posibles fallas que existan en el equipo se tienen que contemplar dentro de él para que el análisis valga la pena. Si nosotros dejamos de contemplar alguna falla, pues nuestro análisis no va a estar correcto, no va a ser eficiente y obviamente va a tener muchos errores. Es importante que a la hora de realizar ya el análisis AMEF, el mecánico, el analista, separe a la máquina por sistemas o grupos, donde cada grupo me va a representar un conjunto de elementos que compongan a ese sistema. Y para poderlos identificar de una forma más fácil y poder organizarlo de forma mejor. Hay que tener claras ciertas preguntas para la elaboración del método AMEF. Una de ellas es cuáles son los modos de fallos o averías de cada sistema.
eso nos debemos de hacer esas preguntas para poder tener claro el panorama al que podemos estar sujetos en el momento que se presente la falla. ¿Cuáles son las consecuencias o efectos de, de cuando la falla se presenta en cada uno de los sistemas? ¿Cuáles son las causas que originan esas fallas? Hay que medir la gravedad, como le hemos estado platicando, los costos de reparación, los tiempos de la ejecución del mantenimiento, porque todos esas variantes que va a tener en la reparación del mantenimiento, pues obviamente va a tener un impacto económico y es el que nosotros necesitamos trabajar para tratar de reducir los costos. Hay que saber cuáles son los componentes que originan esos fallos para poderlos atacar de forma eficiente y tener tiempo de respuestas muy cercanos a lo que se está planeando, ¿no? Recuerden que todo esto va a partir en la planeación de las actividades del mantenimiento y que se van a ver reflejadas en el programa también de mantenimiento. Entonces, pues si nosotros nos ponemos a ver de toda la información que aplica este método, vamos a poder obtener resultados muy objetivos, ¿no? Resultados que están muy cerca de la realidad del funcionamiento del equipo y que nos da o nos permite conocer a detalle cada uno de los sistemas que componen al equipo y conocer también las posibles fallas, así también como las actividades que vamos a estar realizando en cada una de las fallas que se estén presentando. Ya por último, bueno, ya quedaría una estrategia de mantenimiento con toda la aplicación de lo que es un sistema MEF. Pues para que cualquier duda que tengan, pues claro que sí lo tenemos con mucho gusto y aquí estamos para servirles. Bonita tarde.